Saludos cordiales, mi nombre es Melissa Navarro Suárez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la justicia restaurativa y lo que es la justicia punitiva. En primera instancia vamos a explicar un poco cada uno de estos conceptos. En primer lugar, la justicia punitiva, o también conocida como retributiva, se muestra como un modelo de justicia, ¿verdad? Que es más que todo aplicado en el campo del derecho penal y se basa, y abro comillas, en la imposición de penas severas como medio para retribuir el sufrimiento de la víctima y disuadir al delincuente y a otros posibles infractores de cometer delitos similares a futuro. Básicamente, eso es lo que se trata la justicia punitiva o la que comúnmente conocemos. Ahora, por otro lado, tenemos la justicia restaurativa, que es en la que nos vamos a enfocar, la cual, según estos mismos autores, es un modelo que más que todo que se centra como en la idea de que el delito no afecta solo al ente del Estado, digamos, sino que afecta a toda la comunidad. Por lo tanto, la justicia restaurativa, en vez de enfocarse simplemente en castigar el delito, en castigar al delincuente, hace, eh, hace referencia o hace un énfasis más que todo en la reparación del daño causado hacia las víctimas y de igual manera la reintegración del delincuente de nuevo en la sociedad. Ahora, para detallar un poco sobre estos conceptos, vamos a basarnos en la película Justicia del Corazón del 2018, en algunas partes de esta película, para poder reflejar estos conceptos de una manera más ilustrativa. Bueno, en primer lugar, eh, uno de los casos que me pareció muy interesante fue el de Rachel Wayne, que fue una chica acusada de allanar una propiedad privada con el fin de extraer unos documentos. El juez Morgan, que es el juez central de la película, la halla culpable de este delito y la sentencia a 6 meses de prisión, mostrando un claro modelo punitivo, ¿verdad? Pero tras la intervención que se da en la película y todo esto, eh, el juez toma la decisión de aplicar otro tipo de justicia, que es la justicia restaurativa. Eh, Porque sí, aunque ella infringió la ley, ella se muestra honesta ante lo que sucedió, se arrepiente y el juez llega a un acuerdo con las partes del proceso como medio de reconciliación. Y bueno, a la luz de esto es que entra nuestra primera diferencia, ¿verdad?, entre ambos modelos. Eh, y a la luz de este caso se evidencia claramente como la diferencia central entre ambos modelos, ¿verdad? Ya que el modelo punitivo se enfoca mucho en aplicar estrictamente las medidas, las sanciones ante las conductas ilícitas que son cometidas por los infractores. O sea, la represión pura del delito sin más. Pero la justicia restaurativa tiene un énfasis mucho más socializador, mucho más flexible, que promueve el diálogo y la posibilidad de reinserción social del infractor, que es la parte que muchas veces le hace falta a la justicia común o la justicia punitiva. Bueno, y en segundo lugar tenemos el caso del señor Thompson y Lionel Blair. En este caso, se trata de reabrir un proceso anteriormente iniciado en contra del acusado Thompson, quien en estado de ebriedad atropelló a la víctima Lionel, a lo que el juez Morgan reitera que el acusado ya ha sido absuelto de toda actividad criminal y que por lo tanto no hay nuevas pruebas que sean suficientes como para reabrir el proceso. Pero bueno, después, hacia el final de la película, el juez trata de reconciliar las partes de una manera extraoficial, pero para que ambas partes tengan algún tipo de conciliación, ¿verdad? Una forma de justicia restaurativa. Así que todo esto se puede lograr también mediante la comprensión y la responsabilidad de ambas partes, ¿verdad? En este tipo de procesos que se prestan para ello. Y aquí es donde entra nuestra segunda diferencia entre ambos modelos. Vemos que en este caso la postura de la justicia punitiva es meramente enfocada a nivel jurídico en cumplir las leyes, ya que se respetan de manera estricta todos los límites del procedimiento penal. Pero, tal como se mostró, la justicia restaurativa más bien busca promover espacios de reflexión y confrontación entre las partes, lo cual refleja una forma de responsabilidad emocional y moral. Y bueno, finalmente quiero hacer mención de uno de los casos que fueron rápidamente abordados por el juez Morgan durante la película, porque ese también nos ayuda a mostrar un contraste, ¿verdad?, entre ambos modelos de justicia. Y bueno, en uno de estos casos, eh, una persona demanda a otra por daños causados a su propiedad por una motocicleta, ya que entró en la propiedad, donde el acusado es hallado culpable y el juez falla claramente a favor del demandante.
lo cual es importante que lo veamos porque nos da un enfoque meramente punitivo, ¿verdad? Pero en este caso es eficiente al imponer una consecuencia directa por la negligencia o las violaciones claras que se mostraron, ¿verdad? Priorizando más que todo el orden público. Pero aquí es donde vemos la diferencia número 3 entre ambos tipos de modelo, ya que se nota, ¿verdad? Como en el modelo punitivo siempre se tiene como esta visión represiva, ¿verdad? Donde los daños causados a la víctima deben ser retribuidos mediante consecuencias directas, ¿verdad? Las consecuencias van hacia el responsable. Obviamente con el fin de priorizar el orden público, como ya mencioné, pero si lo contrastamos con la justicia restaurativa, en esta se profundiza mucho más el conflicto humano, ¿verdad? Resocializar a las personas, reintegrar a las personas a la sociedad y sobre todo en preocuparse, ¿verdad? Por la víctima y por los daños causados a esta. Pero muestra una flexibilidad en cuanto a las maneras de enmendar los daños causados. Y bueno, para concluir, me gustaría compartir un poco como mi opinión sobre la importancia, ¿verdad?, de la justicia restaurativa, más que todo en nuestro contexto criminológico. Y es que me parece importante que de esto podamos aprender de qué manera, ¿verdad?, este enfoque alternativo a la justicia tradicional o punitiva puede ser en muchas ocasiones útil para ofrecer otras formas de abordar el delito, ¿verdad?, enfocándose mucho en la reparación del daño, en el diálogo entre las personas, la participación ciudadana, ¿verdad?, más que todo las que están involucradas en algún tipo de proceso penal, y más que todo solo en lugar de castigar, que se pueda resocializar de esa forma, es bastante importante. Y bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en este nuevo curso lectivo.